9ª jornadas STIC CCN CERT. Detección e intercambio, factores clave. Bueno, buenos días a todo el mundo. Para mí es un placer, un enorme placer estar aquí con todos vosotros. Me parece que está siendo un evento pues, cada año con mejor salud, clara referencia en el panorama nacional, y la verdad es que da un gusto ver a tanta gente conocida, puesto que hay un momento muy importante de compartir experiencias y sobre todo de aprender, ¿no? A la hora de compartir estas experiencias. El tema que quiero comentar hoy es un tema que seguro que vais a ir escuchando cada vez más, aunque el tema de defensa activa es algo que llevamos ya varios años escuchando y sobre todo en entornos militares, pues es algo que por supuesto llevan ya muchos centenas de siglos o casi trabajando en ello. Sí que es algo que nosotros en el mundo de la informática o en ciberseguridad vamos a ir viendo que cada vez es más necesario. Y un poco lo que quiero obtener de esta presentación es que veamos que al final defensa activa, un poco la conclusión que quiero que os llevéis a casa, es que defensa activa es intentar que el ataque que van a hacer nuestros adversarios contra nosotros sea más costoso, que les cueste más, que no sea tan fácil y que para ellos al costarles más o bien nos dejen por imposibles o tengan que aplicar tantos recursos que lo vean que el retorno de inversión, que también ellos tienen retorno de inversión, pues sea casi negativo. Además, vamos a ver que hay un espectro muy grande de respuestas a la hora de defensa activa. Durante la presentación vamos a ver desde cosas benignas a cosas agresivas. Algunas de ellas son legales, otras son grises, otras son ilegales. Por supuesto, dependiendo del tipo de organización, empresa que seamos, no es lo mismo que seamos una empresa privada, que somos un cuerpo policial o somos una agencia del Estado, podremos hacer cualquier tipo de respuesta. Pero para que veamos un poco el abanico tan grande y el espectro tan grande que existe de respuestas y también con la conclusión de que hoy en día usamos muy poco este tipo de respuestas, pero la verdad es que si las usáramos obtendríamos más información de nuestros atacantes para intentar llegar a un tipo de atribución, aunque sea limitado, puesto que la atribución es muy difícil, como la frase siempre que se comenta y es casi imposible, pero sí obtener la máxima información de ellos, además de poder ralentizar su avance e incluso neutralizar cualquier tipo de intentos que hagan contra nosotros, ese aumento de retorno de inversión, o perdón, disminución de su retorno de inversión, y además podamos tener una alerta temprana, ya sea en una fase inicial del ataque o en un compromiso de nuestros sistemas. Entonces, cuando quiero hablar de defensa activa, yo creo que se puede definir en 4 grandes puntos. Al final, defensa activa o defensa ofensiva tiene varios nombres, todo intenta hacer lo mismo. El primero es el que comenté al principio, es muy importante. Hacer que el ataque sea costoso, muy costoso o cada vez más costoso por parte de nuestros adversarios, que no sea sencillo para ellos, que tengan que invertir un montón de tiempo, dinero, recursos, que tengan que crear nuevo malware, que tengan que montar nuevas máquinas para hacer las operaciones, que tengan que gastarse dinero en obtener información de nuestra empresa. Es decir, algo que sea costoso. Ese es el primer objetivo de defensa activa. El segundo, muy relacionado con las artes marciales, es aprovechar su inercia, aprovechar todos sus esfuerzos en nuestro beneficio. Y veremos un poco luego un ejemplo gráfico de en qué consiste eso. Aprovechar su momentum para que a todo el esfuerzo que hacen, imaginemos que nos hacen una denegación de servicio, imaginemos que nos intentan robar información, imaginemos que nos están escaneando la red, pues aprovechar todo el esfuerzo que hacen ellos en nuestro beneficio. También es, por supuesto, obtener la máxima información de ellos. Tenemos que saber su modus operandi, sus famosas TTPs, ¿no? Que se utilizan hoy en día, para obtener la máxima información posible de ellos que nos permita hacer perfiles de estos grupos, ya sean lobos solitarios, criminales de bandas organizadas, grupos terroristas, estados, lo que sea. El adversario que tengamos nosotros, tener claro cuál es su modus operandi y sus técnicas. Y, por supuesto, alertar, tanto sea fase inicial o fase ya final de exfiltración en un compromiso o que lleven meses en nuestras redes, detectar cuanto antes que alguien ha comprometido nuestra seguridad. Y todo ello se basa en 2 aspectos que muchas veces hablamos. Una es la parte asimétrica de la relación entre atacante y defensor, que yo no estoy tan de acuerdo que sea asimétrica y luego veremos luego. Es decir, a veces parece que nosotros somos el pobre niño de la derecha y que nuestro atacante al final es un gran, pues puede ser una nación, puede ser un grupo terrorista, puede ser mi competidor, puede ser un grupo pues, tipo LULSEC. Es decir, no sabemos claro quiénes son, pero parece que tienen multitud de recursos, que tienen mucho tiempo y al final, recordemos lo que es más importante, para defender tenemos que defender 24 horas al día, 365 días al año. En cambio, para atacar, por supuesto, lleva su tiempo, pero con que tengan éxito una vez,
van a poder tener éxito en la operación. Con lo cual, estamos en una especie de asimetría, pero veremos que no es tan así. Y luego, la segunda parte es de que al final nosotros recibimos ataques 24/7. Mucho ataque es ruido, mucho ataque puede ser dirigido, es difícil a veces discernir uno de otro, pero al final tenemos que ser capaces, con el tema de defensa activa, de coger toda esa inercia que recibimos de los atacantes y utilizarlas a nuestro beneficio con las 4 máximas que hemos hablado al principio. Vamos a ver un poco qué consiste eso. Esto yo creo que también nos viene un poco para despertarnos por la mañana, ver cómo es posible aprovechar, y seguro que muchos que practicáis artes marciales como Aikido o Jiu-Jitsu en este caso, vemos cómo se puede aprovechar la inercia al momento del atacante sin ni siquiera agredirle, porque sería el espectro más agresivo, pues para nuestro beneficio, ¿no? Como vemos, en este tipo de artes marciales no se busca el pegar o hacer el hacking back, que luego comentaremos, ¿no?, en los ataques, sino que se intenta aprovechar el momento y la inercia del adversario, quitarle el arma que tenga en este caso y hacer lo mínimo esfuerzo posible para tener nuestro máximo retorno posible de poder contener ese ataque o obtener información del atacante, etcétera. Con lo cual yo creo que es una analogía muy buena. De hecho, hay una charla muy interesante el año pasado de Chris Hoff donde menciona e intenta igualar también el hecho de las artes marciales como Jiu-Jitsu al tema de cómo tendríamos que hacer la respuesta activa, ¿no?, que yo veo que es muy interesante. Pero si hablamos un poco de historia, en el mundo militar, sobre todo, pues ha habido muchos casos, y seguro que conocéis muchos, de donde se utilizaban técnicas, por ejemplo, de engaño a la hora de atacar o intentar hacer operaciones militares. Una muy famosa es la de Aníbal, ¿no? Aníbal cuando utilizaba muchas técnicas de engaño y, por ejemplo, en varias peleas que tenía con los romanos, en varias batallas, pues utilizaba todo tipo de estratagemas para intentar el poder ganar, incluso si estaba en minoría o estaba más complicado que pudiera ganar. Por ejemplo, hay una historia muy interesante donde cuando tenía que pasar por un desfiladero muy estrecho, tenía a los romanos en el otro lado esperándole y por detrás le estaban persiguiendo a otro grupo de romanos, pues lo que hizo es coger un montón de bueyes que tenía, meterles antorchas en los cuernos y lanzarles por la noche montaña hacia arriba para que los romanos pensaran que se estaban moviendo por las montañas. En cambio ellos, en total silencio y en total oscuridad, pues pasaron el desfiladero y luego una vez que pasaron, pues se reagruparon y pudieron ganar la batalla. Es decir, la utilización de estrategias de engaño son muy clásicas. Por ejemplo, abajo hay otro tipo de estratagema que es también, me parece muy interesante de la historia, que es los creadores de mapas a principios del siglo XX y finales del XIX, pues algunas veces incluían ciudades fantasmas que no existían en el mapa para ver quién copiaba en su mapa. Con lo cual, por ejemplo, era muy famosa la ciudad de Aglow, que aparece ahí, en el estado de Nueva York, donde era un sitio ficticio, pero se añadía, y eso seguro que suena mucho a temas de DLP o tracking, watermarking, que se usaba en su día a la hora de la creación de mapas para ver quién te estaba copiando el mapa, ¿no? Es decir, ya se utilizaban incluso técnicas de este estilo. Incluso, luego, un poco ironías de la vida, luego se creó una ciudad, en la ciudad fantasma, que fue un poco también casualidad. En el caso de las guerras mundiales, pues también es muy conocida, ¿no?, los casos donde, por ejemplo, tanto los británicos o los estadounidenses, incluso rusos o alemanes, utilizaban técnicas de engaño. Muy famoso, ¿no?, es el caso del desembarco de Normandía, ¿no?, porque los alemanes pensaban que había habido una operación genial de contrainteligencia para engañar a los alemanes para que pensaran que iban a desembarcar por otra parte, más al norte de Francia, y en cambio pues, se pudo desembarcar, o por ejemplo cuando parecían que había movimientos de tropas, y eran pues, tanques hinchables o cualquier cosa que era de cartón piedra. Y luego más cercano, y vi que ayer también lo comentaban nuestros compañeros de S2, el caso de QCOSEC. Seguro, ¿cuántos de vosotros habéis leído el libro de Clifford Stoll? Bueno, pocos. Os recomiendo leerlo, es un libro de los años 80, donde un astrónomo reconvertido un poco a administrador de sistemas en los años 80, pues descubrió que había un atacante en sus sistemas. En este caso el atacante no es como ahora chino o ruso, sino que era alemán, que suena un poco raro, aunque realmente estaba compinchado con la KGB en el momento de la Guerra Fría. Y
lo que hizo es engañar al atacante dándole información falsa para que pensara que tenía información sobre la estrategia de defensa de Estados Unidos para intentarle sacar más información hasta que pudo un poco localizar, porque se conectaba por un módem de 1200 baudios, que también suena muy viejuno, pudo descubrir que venía de Hannover, era una persona alemana y pudieron detenerle, de hecho luego la acusaron. Luego pasó una historia rara que apareció muerto en un bosque, supuestamente matado por la KGB. Pero es el primer caso quizás en el mundo informático donde ya se empezó a utilizar técnicas, por ejemplo, de engaño, famosos honeypots, que seguro que habéis escuchado, a la hora de hacerlo. Y todo este tema de defensa activa depende mucho de muchos recursos y habilidades que tengamos. Es decir, no es lo mismo y luego veremos también, depende contra quién nos enfrentamos. Depende mucho de los recursos que tengamos financieros. Por supuesto, estas campañas o estrategias de defensa activa que podemos desplegar dependen del dinero que tengamos, presupuesto, depende de las habilidades, del equipo que tengamos, que sepa hacerlo, depende de los recursos de inteligencia que podamos obtener de nuestros adversarios, por supuesto de la predictabilidad, porque al final queremos engañar o queremos jugar o molestar o ralentizar o neutralizar a nuestros adversarios, con lo cual tenemos que saber un poco la predictabilidad de por dónde se mueven. Y, por supuesto, temas legales, que luego veremos un poco, que es la parte importante. Pero el objetivo principal que vamos a tener es intentar entorpecer la famosa Cyber Kill Chain, ¿no? Que es marca registrada. Al final nosotros nos encontramos que somos muy parecidos pues que tenemos nuestros perímetros, nuestra detección o protección de la información y continuamente estamos recibiendo ataques. Pero esos ataques pueden ser neutralizados o pueden ser molestados en muchos puntos. Si os acordáis del kill chain, de la fase de reconocimiento a la fase ya de exfiltración o acción en objetivos, tenemos muchos pasos que los atacantes van a ir haciendo para obtener el compromiso total o parcial de nuestras redes y sistemas, donde veremos que podemos aplicar muchas técnicas para intentar fastidiar, molestar, hacer que pierdan el tiempo, y ahora veremos muchos ejemplos de este estilo. Además, yo creo que vivimos en un escenario donde muchas veces pensamos que no vemos la foto completa. Por ejemplo, Harold Mir, que es un investigador muy interesante, pues siempre comenta que parece que los defensores estamos jugando una partida de ajedrez donde solo vemos nuestras piezas. En cambio, el atacante ve las piezas negras y blancas. Es decir, vemos que parece que estamos un poco a esa parte asimétrica que hemos comentado. Pero yo estoy de acuerdo que no es verdad. Cada vez que, por ejemplo, cualquier empresa saca un informe de APTs, cuando sacan The Question Group, cuando sacan Stuxnet, cuando sacan cualquiera de todos los que van saliendo casi todos los meses, es un daño irreparable a las operaciones de ese grupo que hay detrás, sea una nación, sea un grupo terrorista, sea un grupo criminal, puesto que está descubierto su binario, su malware, con lo cual ese malware van a tener que rehacerlo o cambiarlo bastante para que no sea detectado. Todas sus operaciones de máquinas, todas sus operaciones de infecciones, todas se van al garete. Es un poco parecido a lo que pasó con Hacking Team. Al final, cuando todo salió de Hacking Team, todos los clientes de Hacking Team al final pues, sufrieron en el sentido de que tenían operaciones en vivo. Pues lo mismo pasa cuando nosotros fastidiamos a nuestros atacantes y, por ejemplo, con una simple publicación de un informe de Question Group o de Duku o de cualquiera de los APTs más conocidos, el grupo que esté detrás está sufriendo igual operaciones que llevan meses o años e inversiones millonarias de creación de malware, creación de toda esa infraestructura de ataque, sufren totalmente, con lo cual no es tan asimétrico. También ellos sufren, también ellos tienen presupuestos, también ellos buscan retorno de inversión y realmente también podemos hacerles daños ahí, que es un poco interesante. Además, ellos también cometen errores, que eso es algo que muchas veces pensamos que no, que solo nosotros cometemos errores. Totalmente falso. Ellos cometen muchos errores, ¿no? Y hay dos frases que creo que son bastante representativas. Además, tenemos que intentar que se esfuercen más, pero cuidado, hay un tema que siempre tenemos que cuidado, que es un principio de que el esfuerzo que nosotros empleemos para protegernos o para hacerles más difícil la vida no puede ser mayor al esfuerzo que hacen ellos para evadir nuestras defensas. Y es un poco la carrera de gato y ratón, porque al final si a nosotros nos cuesta más hacer esa implementación de estrategias de, por ejemplo, defensa activa, más que lo que les cuesta a ellos evadirla, pues es un poco game over, ¿no? Tenemos que tener cuidado al hacerlo así. Cuando hablamos un poco de respuestas de defensa activa, he comentado que tenemos desde acciones benignas a acciones agresivas. La acción más agresiva puede ser el entorno de Hacking Back. Y Hacking Back se lleva discutiendo desde hace muchos años. Este es un artículo de 2003 donde ya criticaban un poco el hecho de Hacking Back por muchas razones que ahora comentaremos.
Pero sí que ha habido muchos casos, muchas empresas y muchos gobiernos utilizan Hacking Back. Al final es la realidad. Este es un caso que salió a la luz pública de hace 3 años, donde el Georgia pues, que tenía un atacante ruso y al final le infectó el ordenador del atacante ruso, le sacó fotos de la webcam y luego pudo entonces detenerle. Entonces es un caso realmente de Hacking Back, puesto que sí que estaba recibiendo muchos ataques, le estaban robando información y al final lo que hicieron es infectar al atacante. Es un caso bastante interesante. También hay una polémica muy grande, y también relacionada con la mesa de ayer, donde se está intentando hacer que las empresas tengan mayor capacidad de respuesta que la que actual, un poco comparándola con el mundo de la seguridad privada. Al final las empresas tienen guardias de seguridad, tienen un montón de medidas de seguridad, y si alguien entra a un edificio a cometer, a robar, a hacer un sabotaje, a espiar, pues el guardia de seguridad tiene ciertas capacidades a la hora de repeler ese ataque. Pues le puede desarmar, le puede llamar a la policía, puede retenerle, puede intentar hacer que no haga ese delito. Están intentando comparar eso en el mundo de las empresas, es decir, que las empresas en el mundo ciber puedan también hacer lo mismo que se hace hoy en día en el mundo de la seguridad privada, y hay una gran polémica. Hay defensores, hay gente que está en contra, pero durante estos meses estamos viviendo ese cambio, que seguramente cambio de tercio, que veremos que las empresas van a poder hacer más cosas o que hasta hoy en día pues quizás no se podían pensar que podían hacer, a la hora de robos de información, sabotajes, etc. De hecho, hay muchas otras opciones a la hora de hacer defensa activa. Aquí hay una definición muy interesante que es del año 2005, es decir, ya han pasado 10 años, donde hablan del Active Response Continuum, que al final lo que dicen es que se pueden hacer un montón de medidas para intentar defender, repeler o castigar la intrusión. Es decir, pero ahora, como veremos, hay un rango muy amplio, hay un abanico muy amplio de qué cosas podemos hacer. Desde las cosas que podemos hacer, por ejemplo, en la tabla de la izquierda, donde hablamos de qué cosas como nosotros podemos hacer para intentar defendernos desde el nivel muy básico, por ejemplo, hacer casi nada, ¿no? A un nivel más avanzado de montar antivirus, firewalls, nuestras medidas de seguridad, hasta un nivel muy avanzado de poder defendernos contra los atacantes. Y luego en el lado de la derecha aparece la capacidad de respuesta desde algo totalmente benigno, es decir, hemos sufrido una intrusión, nos han robado información, posiblemente, bueno, pues hago escaneos, hago análisis forense, hago cosas que solo me afectan a mí. A un nivel intermedio, donde hago cosas que me afectan a mí, pero también a los sistemas remotos, pues he visto que hay un panel de control. Ayer veíamos en la demostración de Carmen, creo que era, donde sí se veía un panel de control, pues igual me puedo conectar, ver información, dónde está ese panel de control, intentar sacar la máxima información posible, es decir, donde algo ya afecta a sistemas de terceros, hasta un nivel mucho más mayor, más agresivo, donde, por ejemplo, puedo intentar hacer intrusiones en ese panel de control para recuperar mis datos, etc. De hecho, ahora veremos bastantes ejemplos también de ese estilo. Otra definición también bastante interesante, intermedia, que un poco más educada, es que vamos a intentar utilizar técnicas de engaño, vamos a intentar contener el ataque, vamos a intentar contener a los adversarios, intentarles que no puedan hacer muchas cosas, jugar con ellos, molestarles, con el objetivo de confundirles y que al final nos den un poco como por perdidos y no quieran más molestarnos. Con lo cual también ese es un objetivo claro de la defensa activa. Y hay un informe muy interesante que salió en 2013 en Estados Unidos, que hicieron sobre la propiedad intelectual. En este informe, que fue pre-Snowden, con lo cual también explica mucho, lo que aparece es que Estados Unidos se quejaba de que estaba sufriendo el mayor robo de la historia del universo de propiedad intelectual por parte, sobre todo, de China, y además mencionaban específicamente a China. Hay un informe que recomiendo que leáis, donde comenta pues, todo el daño que estaba haciendo China, en este caso por robo de propiedad intelectual a Estados Unidos, que puede ser verdad, puede que no, eso no entro a discutirlo, pero donde comentaba qué medidas tenían que implementar empresas a la hora de poder contrarrestar este robo de propiedad intelectual. El primero de ellos, está claro, es mitigar las vulnerabilidades que hay, eso es algo que hacemos todos, con lo cual ahí no hay problema, pero el segundo es que lo que querían hacer era que las empresas norteamericanas pudieran identificar y recuperar la propiedad intelectual robada y, por supuesto, borrarla del sitio donde la han sido robados. Es decir, un poco comentaban esta parte más agresiva, ¿no?, de defensa activa, es decir, que pudiéramos acceder a sistemas remotos, recuperar la información que nos han robado y luego, por supuesto, borrar todo y aquí no ha pasado nada. Pero eso también tiene ciertas asunciones, o ciertas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Y luego hay otro artículo muy interesante donde también comenta algunas de estas consideraciones. El primero de ellos, para que también pensemos todos y creemos que podemos hacer esto, es posible una atribución directa y certera. ¿Cuántos creéis que se puede atribuir claramente quién está detrás de un ataque?
no hay ni uno. Porque claramente es imposible, o sea, bueno, no imposible, pero es muy difícil. Es muy difícil atribuir porque al final todos conocemos los trucos que podemos utilizar pues, para intentar hacer más difícil que nos puedan descubrir el origen de nuestro ataque. Aparte también comentaban que si en el caso de que fuera otro Estado el que me está robando la información, por ejemplo en el caso de China, que yo con mis capacidades como empresa pudiera enfrentarme a las capacidades de un Estado como era China, con lo cual también es algo que vemos que aquí no encaja. Que además, esto es importante, no hubiera un escalado incontrolado. Es decir, que si yo ataco de vuelta a China, que China no me atacara de vuelta a mí y acabáramos en un ping-pong que cada vez cogiera mayor volumen, mayores ataques, al final fuera una desgracia casi para todos. Aparte que, esto también muy militar, pues que a la hora de revolver el golpe, que el atacante no tuviera ningún tipo de posibilidad de devolvernos un segundo golpe. Es decir, es parecido por ejemplo, al tema de una bomba nuclear, ¿no? Al final, cuando se lanza una bomba nuclear, es esperando que ya el atacante pues, no va a poder pues, responder al ataque porque le hemos dejado totalmente ya pues, casi muerto. Además, que pudiéramos limitar el ataque entre dos actores, entre en este caso la empresa que le han robado la propiedad intelectual y en este caso un Estado como China que están robando. Pues al final también es muy difícil contener el ataque o el contraataque entre dos sitios. Y aparte, interesante era que la información robada se eliminara del sitio donde se había robado. Totalmente imposible también. Esa empresa, ese gobierno, ese grupo criminal que haya robado la información, por supuesto, pues igual tiene backups, se lo ha copiado a varias personas, se lo han dado a analistas para que analicen, con lo cual es imposible. A día de hoy, por ejemplo, llegar a estos extremos porque hay un montón de consideraciones que a todas luces pues, vemos que son difíciles de completar. Y cuando hablamos de defensa activa, y ahora veremos un poco ejemplos de cosas que podemos hacer, hablamos de, eso está muy cogido también de entornos militares, de las posibilidades que podemos hacer, desde las más benignas casi hasta las más agresivas, según ese espectro que hemos comentado. Por supuesto, podemos engañar. Al final, los criminales engañan, roban, mienten. Nosotros no engañamos, no robamos ni mentimos, pero ¿por qué no? Es decir, ¿por qué no podemos engañar de que tenemos aquí servidores de producción cuando no son de producción? ¿Por qué no podemos engañar de que esto es nuestra documentación confidencial cuando realmente no es nuestra documentación confidencial? Y le estamos dando información falsa. De hecho, se ha utilizado mucho también en entornos, ¿no? Pues de contraespionaje, sobre todo con dobles espías, pues para dar la información que queremos que nuestro enemigo tenga pues para poder construir cualquier tipo de operación. Podemos degradar el ataque, reducir su efectividad con muchas formas, ¿no? Pues desde bloqueándoles sus direcciones IP, haciéndoles que sea más difícil saltar a nuestras máquinas. Es decir, hay muchas formas y veremos ejemplos de ellos. Podemos retrasar, podemos negar. Es decir, parecer que nosotros no tenemos capacidades de respuesta, parecer que no tenemos a nadie de seguridad trabajando en nuestras empresas o en nuestro organismo, pero igual tenemos un equipo muy preparado y damos un poco pensar al atacante que realmente no tenemos nada preparado. Podemos hacer la disrupción, es decir, pues impedir sus capacidades haciéndole daño donde más le duela. La parte de desvío también es muy interesante, es decir, hacerles pensar que estamos trabajando en un incidente cuando realmente estamos trabajando en un incidente donde realmente estamos analizando todos los compromisos que está haciendo ese grupo, por ejemplo, que fuera criminal. Es decir, podemos hacer muchas técnicas, vamos a ir neutralizar, supresión, muchas son de entornos militares, y luego más agresivas podemos, por supuesto, explotar, que sería infectar, por ejemplo, remotamente las máquinas de nuestros atacantes, o podemos incluso llegar a la destrucción, ¿no? Incluso podríamos mandarles ransomware, incluso podríamos borrarles el disco duro, incluso podríamos hacer cosas más avanzadas de ese estilo. Entonces vemos aquí que hay un montón de cosas que se pueden hacer desde el punto de vista. ¿Y qué ejemplos tenemos para hacer este tipo de cosas? Por ejemplo, siempre poniéndonos el gorro del atacante y el gorro del defensor, que esa es la parte importante. Negación. Pues como yo atacante quiero evitar que me descubran, pero si yo soy el defensor, quiero evitar que descubran dónde tengo mis documentos confidenciales o quiero evitar que descubran mis servidores vulnerables. Es decir, dependiendo del rol, estamos jugando aquí una especie de dualidad donde el atacante va a utilizar muchas técnicas en este caso, de ataque y el defensor tiene que utilizar muchas técnicas de defensa activa. Por ejemplo, también temas de engaño. El atacante va a hacer ingeniería social, va a mandar spear phishing, nos va a intentar engañar
Pero yo también, como defensor, tengo que engañarles para que nos den pistas de que están ahí, de que han comprometido nuestra red, de que nos están atacando, de que me está intentando hacer fuerza bruta en un servidor. Es decir, siempre vemos esa dualidad, y lo mismo con el resto de ejemplos. En el caso de desvío de atención, pues el atacante, por ejemplo, puede lanzar una denegación de servicio para que yo me centre en analizar la denegación de servicio, pero a la vez me está pues, atacando una vulnerabilidad de un servidor web que tengo en producción. De tal manera que todo mi equipo está analizando la denegación de servicio, pero es una actividad una maniobra de distracción para poder quitarme la atención. Pero de igual manera yo puedo hacer lo mismo. Puedo crear servidores, por ejemplo, que parezcan de producción para que el atacante se centre en ellos. Realmente nuestros servidores de producción quedan totalmente inertes y a la vez poder investigar y jugar con el atacante. De engaño, pues un montón más, ¿no? Parecer que el ataque es sofisticado, hacer pensar que el ataque ha finalizado, pero para que piense que ya puede seguir atacando porque nosotros ya hemos parado de analizarlo, pero realmente lo estamos analizando más. O incluso hacer pensar que el atacante, el que nos está atacando, esto es muy famoso, ¿no? Las operaciones de false flag o falsa bandera, donde pues, utilizo IPs chinas para pensar que el atacante es chino, pero realmente pues, soy de otro país o soy un grupo criminal o lo que fuera. Pues de igual manera el defensor puede hacer lo mismo. Si os fijáis en todos los ejemplos, siempre existe lo mismo que hace el atacante de utilizar estas técnicas, nosotros las podemos utilizar para nuestro beneficio y engañar al atacante, o a desviar su atención, o hacer que pierda el tiempo, o degradar su avance, ¿no? Que es la parte interesante. ¿Y qué cosas podemos hacer? Pues muchas. Aquí pongo algunas de ellas, pero hay muchas más. Por supuesto, generar logs falsos para que el atacante mire esos logs y piense pues, que hay accesos de otro tipo, que la máquina no tiene parches, cualquier cosa que se nos ocurra. Generación de documentación falsa, por ejemplo, al lado de la documentación confidencial que tengamos, pues para que el atacante la robe y esa documentación, por ejemplo, pues pueda avisarnos cuando abre ese documento o cuando nos pueda avisar que alguien ha robado ese documento o que simplemente queremos dar información falsa, porque sabemos que es nuestro competidor el que está robándonos. El concepto clásico de honeypots, pues también tanto en máquinas, en redes, en puntos de acceso, en cualquier cosa que nos móviles, cualquier cosa que nos ocurra. Tráfico. Es decir, cualquier cosa que podamos engañar. Cosas que se hacen hoy en día, por ejemplo, cebos, es decir, si recibimos un phishing contra nuestra empresa o nuestra organización, pues manualmente alimentar ese phishing con usuarios y contraseñas que vamos luego a monitorizar para ver quién usa esa usuario y contraseña y, por ejemplo, detectar su dirección IP y luego ver qué otros usuarios hacen de esa dirección IP. Es decir, son cosas sencillas que se llevan usando mucho tiempo, pero que nos dan bastante información. O, por ejemplo, también dejar datos en Pagebin para ver quién luego utiliza esos datos pues, para acceder a un servidor. Es decir, siempre toda la información que podemos jugar a la hora de poder obtener mayor información. También el caso que hemos comentado de hacer creer que su ataque ha tenido éxito. Por ejemplo, igual, si hemos detectado un ataque dirigido contra nuestro director general, contra nuestro presidente, y lo hemos podido parar, pues igual tiene sentido que, vale, lo hemos parado, pero luego lo dejamos ejecutar en otra máquina para ver qué intenciones tenía ese binario, o ese Office, o como vimos ayer, un documento Word del Consejo. Si lo abrimos, ¿qué pasa? Es decir, ¿dónde se conecta? ¿Qué intenciones tiene? ¿A qué máquina salta? ¿Qué tipo de información roba? Es decir, es información que si simplemente lo paramos, nos perdemos todo el pastel, es decir, nos perdemos todo el contexto y lo paramos, pero al día siguiente van a lanzar otro. Con lo cual nos interesa más, vale, lo paramos y luego lo ejecutamos en un entorno seguro para ver qué está pasando. Y, por supuesto, muy parecido, el mundo de los canaries, es decir, documentos, tablas, usuarios en el Active Directory, dominios, cuentas de correo, con números de teléfono, cualquier cosa que nos sirva para identificar que alguien está accediendo a algo que no debería acceder. Y eso simplemente es dejar esa tela de araña que desplegamos en toda nuestra organización, tanto dentro como fuera, y ver si alguien está accediendo a algo que no tendría que acceder. Porque eso no es información confidencial, información muy interesante a la hora de poder ver hacia dónde va ese atacante, ¿no? Que es la parte interesante. Y hay muchas formas de engaño. Podemos engañar, como hemos visto, pues con los logs, podemos engañar creando máquinas, creando tablas en una base de datos, usuarios de Active Directory, cuentas de correo, y podemos jugar también con el tiempo, podemos jugar con muchos factores, que es la parte interesante. Y hay una parte también interesante de que tenemos que pensar que nuestros atacantes son seres humanos, no son máquinas. Y hay un principio, el principio de Magruder, que me parece muy interesante, donde lo que indica es que si el atacante ya cree cierto tema, pues si conseguimos hablando de ese tema, va a ser más fácil que si cambiemos del tema. Por ejemplo, si nosotros tenemos bases de datos Oracle y servidores Windows, pues si montamos máquinas para que engañar a nuestros atacantes y montamos Linux, pues el atacante va a decir, joder, qué raro, si aquí siempre son Windows y Oracle.
Con lo cual, siempre los seres humanos pensamos a creer cosas que ya tenemos preestablecidas. Y luego también ahí podemos jugar mucho con los límites del procesamiento de información. Por ejemplo, si le damos pequeños datos, seguramente haga suposiciones falsas, que es también una parte interesante para engañar a nuestro atacante, que también podemos condicionarle. Al final los seres humanos somos muy fáciles de condicionar. Y también, por ejemplo, el atacante va a pensar que no hay casos aislados. Es decir, por ejemplo, que si lo que he comentado, si todo nuestro parque son Windows y de repente aparece un Solaris, pues el atacante va a decir, esto es raro. Con lo cual también podemos utilizar todo esto a nuestro favor para poder hacer que nuestras operaciones o nuestra estrategia de defensa activa pues tenga mayor éxito, ¿no? Hoy en día se utilizan muchas técnicas y son muy conocidas, ¿no? El concepto de honeypots pues lleva desde el año 90 o 80 y pico. Pero dependiendo un poco de las tecnologías que utilizamos, tienen también ciertos riesgos, ¿no? Por ejemplo, el primer caso, el tema de poner trampas en los documentos para hacer tracking, ¿no? Para que cuando abran un documento se conecte a un sitio o, en el caso más agresivo, infecte un ordenador. Pues ahí nos encontramos con problemas, por supuesto, legales, en el caso más agresivo, y también, dependiendo de lo que queramos hacer, podemos obtener más o menos información. Luego, hoy en día, desde hace años, está muy de moda el tema del threat intelligence también. Pero también ahí entramos en terrenos un poco grises, en el sentido de que las empresas, cuando tienen que obtener esa información, pues en los foros en los que se conectan, pues de alguna manera participan, porque si tú en un foro quieres obtener tarjetas robadas o tienes que obtener información muy valiosa, pues tienes que parecer que eres uno de ellos, y para ello pues tienes que también comercializar con esa información robada, tienes que ganarte su reputación, con lo cual también, desde el punto de vista legal, pues algunas personas dicen, oye, pues ten cuidado que esto no puede ser totalmente legal. El tema de sinkhauling, pues también se utiliza mucho, tanto por empresas con o sin autorización judicial. También es un terreno un poco gris, pero por ejemplo, como empresa, nosotros podemos hacer sinkhauling de ciertos dominios que vemos de panel de control que están conectándose en nuestras máquinas para ver cuántas más máquinas pueden estar conectadas, o podemos obtener la información que se está robando, o a nivel ya de Internet, ¿no? Por ejemplo, como hace Microsoft muchas veces a la hora de parar y de destruir bastantes botnets. El tema de honeypots, también hay ciertos riesgos que siempre se han comentado, pero al final todo tiene su doble vertiente. Por supuesto, se puede pensar como que estás intentando hacer que el atacante, o sea, si dejamos un servidor vulnerable en Internet, es como que estás atrayendo al atacante, le estás haciendo esa parte de entrapment, de que forzarle de que entre ahí porque sea vulnerable. Pero realmente no es así. O podemos utilizar ese honeypot como pasarela de otro ataque, o podemos hacer más daño o incluso daño a la imagen de que digan, oye, tenemos esta empresa del IBEX 35 tenía un montón de máquinas vulnerables en Internet. Pero también tenemos que jugar con todo ello. Y el caso de Hacking Back, por supuesto, es el caso más peligroso, donde principalmente, con las asunciones que hemos comentado anteriormente, no tenemos controlado de quién está detrás. Tenemos un montón de efectos colaterales. Si una IP me está atacando y yo la ataco de vuelta, en esa IP puede haber un montón de otras webs, puede haber otros clientes que no tienen nada que ver, o simplemente una IP que habían usado de paso para engañarnos y estamos atacando a alguien que no tenía nada que ver, ¿no? Entonces es bastante complicado también el tema del hacking back, y por eso pues, casi nadie lo recomienda, y solo en ciertos casos puede ser recomendado y depende un poco del grupo que lo haga. Y a la hora de todo ello tenemos que tener en cuenta el tema del modelado de amenazas, puesto que, dependiendo de la estrategia que queramos implementar, tenemos que, si quiere ser algo benigna, si quiere ser intermedia, si quiere ser más agresiva, si somos, por ejemplo, un cuerpo policial que tenemos autorización judicial para hacer algo más agresivo, pues tenemos que tener claro contra quién nos encontramos. ¿Qué queremos proteger? Que es la primera pregunta. Es documentación confidencial, es no sé, máquinas industriales que tenemos de nuestros sistemas SCADAs, es ordenadores donde tienen información que es supercrítica de planes estratégicos. Es decir, definir muy bien claramente qué queremos proteger. ¿Contra quién queremos protegerlo? Porque dependiendo un poco lo que hemos comentado, pues no es lo mismo enfrentarnos a un grupo criminal que a un grupo terrorista, que a un grupo de, no sé, de hacktivistas. Es decir, siempre va a ser muy diferente porque van a utilizar diferentes técnicas y tienen diferentes capacidades. ¿Qué probabilidades hay de que tengamos que protegerlo porque vamos a recibir esos ataques? Y lo más importante, ¿qué malas son las consecuencias en caso de que fracasemos a la hora de la protección? Entonces, dependiendo de todo ello, nos va a implicar cuánto esfuerzo queremos aplicar a la hora de hacer estas estrategias, porque el esfuerzo al final es tiempo, dinero, presupuesto, etcétera, y no es lo mismo que queramos defendernos contra un Estado, una nación, que contra un grupo criminal que sabemos que son muy burdos, o contra simplemente un grupo que simplemente quiere hacer defacements y solamente hace aleatoriamente por volumen esos defacements. Por lo cual eso es importante. Y aquí hay una gráfica, una especie de matriz muy interesante, donde podemos ver claramente la primera esquina de la izquierda de abajo, un poco hasta dónde llegan nuestras soluciones comerciales. Por un lado tenemos abajo en el eje de las X
la parte de tipo de herramientas que podemos utilizar, qué queremos conseguir, arriba de todo tenemos qué tipo de actividades podemos hacer para contrarrestar nuestros ataques y a la derecha tenemos el tipo de atacante, ¿no? Desde convencional a adaptado. Por supuesto, un atacante convencional es un atacante más simple, más burdo, hasta algo más avanzado, donde, por supuesto, hablamos, por ejemplo, de estados. Entonces, vemos que muchas de las soluciones comerciales realmente nos llegan hasta un nivel, ¿no? No podemos ir más allá de esas soluciones comerciales. Si vamos al siguiente paso, estamos en temas de Threat Intelligence, donde ya obtenemos más información de los atacantes, obtenemos más información de lo que pasa por ahí fuera y podemos ir un poco más allá. Pero llegamos a un límite, que es donde aparece el límite del sector privado, que es el límite donde las empresas, como empresas privadas, no podemos pasar, porque ya entramos en terrenos de contrainteligencia y de human intelligence, donde ya entramos en terrenos que ya es de servicios secretos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etcétera, o cuerpos militares, donde nosotros realmente como empresas privadas no podemos pasar. Entonces, dependiendo del tipo de nuestro atacante, si sea convencional, más menos o más menos avanzado, vamos a poder ir contrarrestando. Y estas técnicas de defensa activa, yo diría que estarían en el medio, más o menos con el tema de Threat Intelligence, donde podemos llegar casi la línea roja hasta el límite del sector privado, para luego, por supuesto, esa información facilitársela pues, a servicios secretos o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o cualquier otro organismo que pueda seguir el trabajo y acabar, en el caso, por ejemplo, de robo de información pues, más confidencial o conflictos diplomáticos o que nos enfrentamos realmente con grupos de crimen organizado muy avanzados, ¿no? Entonces, me parece muy interesante ver cómo con ciertos tipos de herramientas, de las herramientas comerciales, ya sensores más a medida, análisis, donde ya incluimos analistas de inteligencia, hasta la parte ya más de human intelligence, pues cómo, según las herramientas que utilicemos, podemos contrarrestar más o mejor a los atacantes, depende del tipo de atacantes que sean. Entonces, en conclusión, ¿por qué creo que es interesante? Porque la defensa activa vamos a conseguir hacer lo que he comentado ya varias veces, hacer que el coste del ataque sea mayor al atacante, que esa es la parte que tenemos que quedarnos claro. Les vamos a hacer que cada vez tengan que esforzarse más a la hora de atacarnos y les cueste más desde el punto de vista financiero, porque necesitan más recursos, más tiempo, malware más avanzado, les hacemos perder el tiempo en cosas que no tendrían que estar mirando, es decir, jugamos con ellos, al final les va a costar más. Aparte, como he comentado, no es tan asimétrico. Si con alguno de estos engaños, sin alguna de estas técnicas, conseguimos conseguir información vital sobre su modus operandi, sus TTPs y sacar IOCs, por ejemplo, para ver qué binarios utilizan, qué IPs utilizan por el mundo, etcétera, pues nos va a permitir obtener toda esa información. Y a ellos les va a costar igual meses o años volver a montar toda su infraestructura. Además, tenemos ese espectro de respuestas, desde benigna a agresiva, que dependiendo pues, si somos pues, un cuerpo policial, o somos una empresa, o somos una administración pública, vamos a poder aplicar varias, muchas o todas. Aparte, creo que hoy en día no la estamos utilizando mucho. Hay esfuerzos manuales en algunas empresas, en algunos organismos donde se utilizan estas técnicas, pero realmente podemos sacar mucha información y veremos que este año, el año que viene, va a ser el año donde se van a comentar que estas técnicas van a tener sentido utilizar. Tenemos que establecer esta estrategia porque van a servirnos mucho, con poco, digamos, esfuerzo, vamos a tener una gran información de lo que está pasando en el mundo y quién son nuestros atacantes. Y aparte, por supuesto, tenemos que contar con la parte legal, siempre desde el principio. Antes hemos mencionado temas legales, por supuesto, siempre contar con asesoría legal de nuestro departamento legal para ver hasta qué punto podemos llegar siendo los que seamos y dependiendo del adversario al que nos enfrentemos. Y, sobre todo, al final importante, obtener ese triple beneficio. Obtener la máxima información del atacante, hacerle ralentizar su avance, degradarle sus operaciones, incluso suprimir cualquier tipo de ataque que no estén realizando y, por supuesto, detectarlos en cualquier momento lo más pronto posible. Da igual que el atacante lleve meses o años en nuestras redes, da igual que sea la primera fase de reconocimiento, cuanto antes les detectemos, más podremos hacer contra ellos. Y nada más, muchas gracias. Os dejo aquí unas referencias para que, si estáis interesados en el tema, que creo que son interesantes, y cualquier pregunta, pues encantado de responderla. Muchas gracias.